Hoy quiero decirte algo de frente, algo que muchos hombres no quieren escuchar. Una mujer casada todavía puede sentir que le falta algo, y lo más inquietante es que eso que le falta no está dentro del matrimonio. Hoy en este video te hablo de eso, y si eres lo suficientemente atento, lo notarás no por lo que ella dice, sino por la manera en que guarda silencio. Muchos hombres maduros cometen un error que parece lógico, creen que cuando una relación falla, basta con hacer más, dar más tiempo, más atención, más detalles, más esfuerzo, y en el papel todo eso suena correcto, incluso responsable, pero el problema es que todo eso son comportamientos, y lo que muchas mujeres casadas sienten que les falta no es un comportamiento, es un estado interno. El estado no se compra con acciones. Puedes hacerlo todo bien y aún así tocar el punto equivocado. Por eso existen hombres que no son infieles, no son violentos, no abandonan, trabajan duro, cumplen con su rol, y aún así ven cómo su mujer se apaga poco a poco, no porque él sea malo, sino porque está intentando resolver el problema equivocado. Hoy quiero que entiendas algo clave: muchas mujeres casadas no carecen de amor, lo que les falta es la sensación de seguir siendo una mujer viva en los ojos del hombre más cercano, no una esposa como título, no la madre de tus hijos como función, no la gestora del hogar como responsabilidad, sino una mujer. Esto incomoda porque a los hombres se les enseña a ser buenos maridos y buenos padres, pero casi nunca se les enseña a sostener la mirada masculina hacia su mujer sin convertirla en algo vulgar. Y por miedo muchos hombres apagan esa mirada, y cuando esa mirada desaparece, la mayoría de las mujeres no traicionan de inmediato, simplemente cambian de estado, siguen dentro de la relación, pero pasan a operar una familia. La familia sigue funcionando, pero ella ya no está dentro emocionalmente. Si quieres ver la verdad, no mires sus redes ni las fotos familiares. Hoy te digo que mires los detalles pequeños. Empieza a hablar de hechos, no de sensaciones. Su tono es correcto pero el calor desaparece. El hombre cree que ella maduró, cuando en realidad dejó de esperar ser comprendida. Empieza a ser más amable con los de fuera y más fría en casa, no por desprecio, sino porque afuera no está encasillada. Empieza a estar ocupada sin entusiasmo, hace, cumple, termina, pero sin brillo, porque ya no siente que su vida interior sea vista. El matrimonio no mata el amor, mata una cosa muy concreta: la tensión emocional sana. Al inicio todo latía porque había incertidumbre, y la incertidumbre genera pulso, deseo, vida. Pero el matrimonio optimiza la estabilidad, y la estabilidad tiene un efecto secundario: elimina la tensión que hace que una mujer se sienta mujer. No hablo de drama ni toxicidad, hablo de misterio, de impacto emocional, de la sensación de que todavía puedes hacerla vibrar. Muchos hombres creen que eso es cosa de juventud, pero el cuerpo femenino no funciona por contratos, funciona por sensación. Cuando ya no hay vibración, ella no huye, se enfría. Y aquí viene algo que casi nadie se atreve a decirte: muchas mujeres no necesitan más cuidados, necesitan sentirse vistas como mujeres, no con deseo barato, sino con presencia masculina real. Respeto sin energía mata la conexión. Cuando una mujer deja de sentir que influye en el estado emocional de su hombre, cuando su presencia ya no altera nada, empieza a desaparecer por dentro. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre en silencio, sin peleas, sin gritos, sin amenazas. Hoy te lo digo claro: lo que una mujer casada siente que le falta no está en lo que el matrimonio hace, está en la versión de ella que el matrimonio dejó de tocar. Y cuando entiendes esto, ya no vuelves a mirar una relación de la misma manera. Déjame decirte algo hoy, algo que casi ningún hombre interpreta bien: el silencio no siempre significa enojo. A veces el silencio es una señal de que alguien ya empezó a soltar, y hoy en este video quiero que entiendas ese tipo de silencio, porque es el más peligroso. Los hombres están acostumbrados a un silencio ruidoso, el silencio del enfado, del castigo, del asalgo, pero existe otro silencio, uno mucho más fino, más educado, más limpio, y por eso casi nadie lo ve venir. Ella sigue hablando, sigue cumpliendo, sigue estando ahí,
pero el calor desaparece y muchos hombres en ese momento se tranquilizan pensando por fin todo está bien, cuando en realidad la casa está en calma porque la conexión ya no está viva. Hoy quiero que lo mires con atención, sus frases se vuelven cortas, no frías, solo funcionales, responde, pero no se expande, no añade emoción y el hombre cree que está cansada o ocupada, sin darse cuenta de que ella dejó de intentar ser entendida. Luego ocurre algo aún más delicado, ella deja de discutir, y muchos hombres valoran eso, creen que es madurez, pero cuando una mujer deja de discutir no siempre es porque entendió, muchas veces es porque dejó de esperar. La expectativa muere antes que el amor. En este punto, muchos hombres reaccionan mal sin darse cuenta y lo hacen desde un buen lugar, trabajan más, cumplen más, se esfuerzan más, pensando que eso arregla algo, pero lo único que logran es enviar un mensaje inconsciente, te escucho, pero sigo viendo esto a mi manera. Otros reaccionan dando soluciones rápidas, viajes, cambios, planes, como si la emoción fuera un problema técnico, y ella siente que no la escuchan, que la están corrigiendo. Otros se retiran para no molestar, creyendo que dan espacio, cuando en realidad confirman la soledad. Hay frases que marcan este punto y casi ningún hombre las toma en serio. Haz lo que quieras, ya estoy acostumbrada, no pasa nada, déjalo así. No son frases neutras, son conclusiones internas. Y aquí viene algo que quiero que recuerdes bien, las mujeres rara vez se van cuando todavía les duele, porque el dolor implica inversión emocional, el momento más peligroso no es la pelea, es cuando el dolor se vuelve ordenado. Ella no grita, no reclama, no explica, solo se vuelve emocionalmente eficiente. A partir de ahí, algo cambia dentro, deja de procesar sus emociones contigo, empieza a hacerlo sola, no por orgullo, sino porque internamente ya decidió que tú no eres el lugar para eso. El hombre sigue ahí, sigue siendo importante como estructura, pero deja de ser el centro emocional. Muchos hombres se tranquilizan diciendo al menos no hay infidelidad, pero el problema no es la traición, el problema es que ella ya se fue por dentro. Y quiero decirte algo incómodo, muchos hombres confunden tranquilidad con conexión, confunden ausencia de conflicto con intimidad, cuando en realidad es evitación educada. Incluso los hombres modernos caen en otra trampa, creen que respetar el espacio es retirarse emocionalmente, sin darse cuenta de que ella no necesita más distancia, necesita ser tocada en el nivel correcto. Este silencio no avisa, no amenaza, no explota, solo reubica a la mujer de estar dentro de la relación a estar al lado de la relación, y hay un momento muy específico, del que te hablaré después, en el que el hombre cree que debe hacer más, cuando en realidad lo único que podría salvar algo es hacer algo completamente distinto. Déjame hablarte con absoluta claridad, porque esto confunde a muchos hombres. Cuanto más intentas hacerlo todo mejor, más lejos puede sentirse una mujer, y no porque seas insuficiente, sino porque estás usando la lógica equivocada. En la mente masculina madura existe una regla muy fuerte: si algo no funciona, se aumenta el esfuerzo, y esa regla sirve en el trabajo, en el dinero, en la responsabilidad, pero falla cuando se aplica a la emoción femenina. La emoción no responde a eficiencia, responde a presencia, y cada vez que haces más sin cambiar la forma en que estás, el mensaje silencioso que envías es este: te escucho, pero sigo viendo esto desde mi marco. El hombre cree que está demostrando valor, la mujer siente que su mundo interno sigue sin ser tocado, y por eso deja de explicarse. Aquí aparece una verdad incómoda: los hombres socialmente buenos, responsables, estables, suelen generar más confusión emocional que los claramente tóxicos, porque contra el hombre malo una mujer puede reaccionar, pero frente al hombre correcto ella no puede quejarse sin sentirse injusta, y entonces se repliega. Poco a poco, deja de discutir, deja de empujar, deja de intentar, y el hombre no entiende qué está pasando porque no hay explosión, solo retirada. En este punto la relación deja de ser solo una división de tareas y se convierte en una cuestión de poder emocional, quien logra mover el estado interno del otro.
Muchos hombres pierden ese poder justo cuando se vuelven demasiado predecibles, demasiado estables, demasiado imperturbables. La mujer no busca ser cuidada como una niña, busca sentir que su presencia todavía altera algo, que todavía puede provocar una pausa, una reacción, una vibración. Cuando el hombre se vuelve una roca que todo lo soporta, ella siente seguridad, sí, pero también siente que ya no influye. Así se forma un círculo peligroso, el hombre percibe distancia, aumenta acciones, la mujer recibe acciones, pero no conexión, ella se cierra más, él se esfuerza más. Desde fuera parece un marido ejemplar, desde dentro ella siente que ya no es tocada en el nivel correcto. Aquí va algo que genera debate pero es real, la estabilidad prematura anestesia más rápido que la traición, porque el shock despierta, pero la anestesia adormece lentamente. Muchas mujeres no se van por otro hombre, se van porque dejaron de sentirse vivas. Llega un momento en el que ella empieza a construir un mundo emocional paralelo, sin esconderse, sin engañar, simplemente desplazando el centro. Él sigue siendo el pilar, pero deja de ser el lugar al que ella vuelve por dentro. Y cuando el hombre por fin se da cuenta, suele sentarse a hablar con lógica, con planes, con promesas, sin entender que la lógica no revive una emoción, solo la silencia más. Lo que separa a una relación no es la falta de esfuerzo, es el esfuerzo dirigido al nivel equivocado, y existe un punto muy frágil en el que el hombre tendría que detenerse por completo en lugar de hacer más, porque después de ese punto la mujer entra en un estado donde el regreso ya no depende de él. Si esto te está haciendo pensar, deja un like, suscríbete y guarda el video, lo que sigue va aún más profundo. Hay un momento en el que todo parece estar bien y precisamente ahí es donde empieza lo más peligroso, porque ella se vuelve educada, correcta, funcional, y muchos hombres interpretan eso como estabilidad. Ya no hay discusiones, no hay reproches, no hay exigencias emocionales, y el hombre se relaja pensando que la relación por fin encontró equilibrio, sin darse cuenta de que lo que desapareció no fue el conflicto, sino la implicación. Esta etapa no tiene drama, tiene orden, ella cumple, coopera, no incomoda, pero ya no espera. Su amabilidad ya no nace del vínculo, nace de la distancia. Frases como no pasa nada, haz lo que quieras, está bien así dejan de ser puentes y se convierten en conclusiones internas. Aquí ocurre algo que casi nadie explica con claridad, una mujer se va mucho antes de irse físicamente. Primero se retira la expectativa, luego se apaga la emoción y al final se desprende la identidad compartida. Cuando llega a ese último punto, la relación ya no es un espacio emocional, es una estructura social. En ese proceso ella deja de querer ser entendida por el hombre que tiene al lado, no por orgullo ni por castigo, sino porque acepta silenciosamente que ese lugar ya no existe para ella. Empieza a procesar sus emociones sola, toma decisiones internas sin consultar, no para desafiar, sino porque ya no lo considera necesario. El hombre sigue siendo importante como rol, pero deja de ser referencia emocional. Aquí aparece una paradoja dolorosa, cuanto más civilizada se vuelve una mujer, más fácil es ignorar su retirada, porque no hace ruido. Los hombres valoran la calma, sin ver que esa calma puede ser la última capa antes de la desconexión total. Llega un punto en el que ella ya no quiere ser elegida, no porque no lo necesite, sino porque se retiró del juego emocional, y cuando eso ocurre, cualquier intento posterior, por sincero que sea, suele llegar tarde. Muchos hombres cambian de verdad en ese momento, ajustan su presencia, su forma de estar, pero el problema no es la intención, es el tiempo. La emoción no vuelve como un interruptor, es un río que ya cambió de curso. No hay explosión final, no hay gran pelea, solo una armonía excesiva, un funcionamiento perfecto por fuera y una ausencia total por dentro. La mujer no se está preparando para irse, ya se fue emocionalmente, solo que aún no lo anunció. Y la diferencia entre una mujer madura y una mujer que se ha retirado no está en lo que hace, sino en cómo mira al hombre que tiene delante. No hay tristeza, no hay rabia,
no hay reclamo, solo una mirada que ya no espera nada. Y cuando esa mirada aparece, queda una sola posibilidad real para no perder la conexión por completo, una posibilidad que la mayoría de los hombres ni siquiera considera. Quiero que escuches esto con calma, porque aquí ya no se trata de hacer más, sino de detenerse de una manera completamente distinta. Cuando una relación llega a este punto, no hay nada que arreglar, porque lo que se perdió no está en la superficie, está en el estado desde el que el hombre se presenta. Muchos hombres no pierden a una mujer por falta de responsabilidad, la pierden porque se vuelven emocionalmente previsibles, y la emoción femenina no vive en lo previsible. El único camino posible en este punto no es intensificar el esfuerzo, sino salir del papel de gestor de la relación, dejar de administrar emociones como si fueran tareas, dejar de controlar el ritmo interno del vínculo. Un hombre que gestiona demasiado deja de ser sentido como hombre y pasa a ser percibido como sistema. Aquí ocurre un cambio crucial, no se trata de entender más, sino de poder sostener sin cerrar, porque entender es dominar, pero sostener es permanecer incluso cuando no hay control. Muchas mujeres no necesitan más explicaciones, necesitan sentir que su complejidad no es un problema a resolver. Y no vuelven por grandes gestos ni por discursos largos, vuelven, si vuelven, por pequeñas vibraciones, una pausa real al escuchar, una presencia que no se defiende, una reacción que no corrige. El cuerpo de una mujer registra eso antes que la mente. Hay algo que también debe decirse sin adornos, no todas las conexiones regresan, incluso cuando el hombre cambia de estado, no porque él no sea suficiente, sino porque la corriente emocional ya avanzó demasiado. Y paradójicamente, solo cuando el hombre deja de intentar retener, aparece una posibilidad mínima de que la conexión encuentre su propio camino de vuelta. El control empuja, la solidez silenciosa atrae. En este punto, la identidad masculina necesita moverse de ser correcto a estar presente, porque las mujeres no permanecen por hombres correctos, permanecen por hombres vivos. Estar presente significa no esconderse detrás de roles, no refugiarse en la estabilidad, no usar la lógica como escudo. Un hombre realmente presente crea un campo emocional al que es imposible ser indiferente. Y aquí está el giro final, soltar el control no debilita al hombre, lo revela. Controlar nace del miedo a perder, soltar nace de la capacidad de perder sin desaparecer. Esa capacidad es la que devuelve peso emocional a la presencia masculina. No se trata de qué hacer después, sino de quién eres cuando ya no intentas hacer nada. Tal vez la conexión regrese, tal vez no, pero un hombre que entiende esto no repite el mismo error, porque deja de perseguir emociones y empieza a encarnarlas. Muchos hombres no pierden a una mujer por ser malos, la pierden por ser buenos de una forma que no deja espacio para que la emoción respire, y a veces, lo único que puede sostener a una mujer no es el esfuerzo, sino una presencia tan profunda que ya no necesita esfuerzo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te aportó algo, deja un like y suscríbete.